Yeah. Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Oriet Mestras Martínez, mis compañeros Álvaro José Morales Escalante y Haider Sánchez. Venimos a debatir y a presentar los pósters relacionados con la tarea 2, bioquímica de las macromoléculas. Entonces, a manera de introducción, las células son una unidad fundamental de la vida compuesta de diversos constituyentes orgánicos que desempeñan roles esenciales en la estructura y función. Los principales componentes incluyen las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos como ADN y ARN. En las proteínas actúan como enzimas y estructuras celulares. Los lípidos forman membranas y almacenan energía. Y los carbohidratos proporcionan energías y soporte estructural. El ADN y el ARN es el responsable del almacenamiento y la transmisión de información genética, además de los orgánulos especializados como los ribosomas, las mitocondrias y el aparato de Golgi, facilitan el proceso vital como la síntesis de proteínas, la producción de energía y el transporte intercelular. En conjunto, estos elementos interactúan en un sistema dinámico que permite a las células llevar a cabo funciones vitales y mantener homeostasis y responder a su entorno. Aquí tenemos un ejemplo clave de moléculas. Entonces, el ácido ribonucleico, RNA, presenta una estructura y una de cadena simple, formada por ribosomas y una base de adeína, guanina, citosina y urácido. Y la del ácido desoxirribonucleico se caracteriza por su estructura de doble hélice, compuesta por desoxirribosa y la base nitrogenada de adeína, guanina, citosina, tiamina. Esta configuración le confiere alta estabilidad, permitiendo el almacenamiento seguro de la información genética en el núcleo celular. Y el ARN, por su diseño, permite una mayor flexibilidad y variedad estructural, lo que facilita su función en la síntesis de proteínas y la regulación genética. La diferencia clave entre ambas es el tipo de azúcar en su ADN estructural, la presencia de tiamina en el ADN y el urácido en el ARN, así como su localización celular y estabilidad química. Estas características estructurales son fundamentales para entender cómo cada ácido nucleico contribuye al proceso biológico esencial. Bueno, hay dos formas en la genética de la mutación, la forma natural y la forma artificial. La variedad genética en las plantas es fundamental para su adaptación en cambios ambientales y se origina a través de mutaciones. La mutación espontánea ocurre de manera natural durante la réplica del ADN o por daños ambientales y se representa en la base de la evolución y la biodiversidad. Por otro lado, las mutaciones inducidas o artificiales son provocadas mediante métodos físicos, como por ejemplo la radiación de ionizantes o químicos, que son agentes alquilantes. Estas técnicas permiten generar variabilidad genética en un corto tiempo. Dos ejemplos de una mutación natural y una mutación artificial son la palma africana y el arroz. Estas estrategias son esenciales para mejorar los cultivos y los desafíos ambientales, aunque requieren de un manejo cuidadoso para evitar efectos adversos. Hay tres procesos generales y dos específicos de vegetales donde menciona la proteína y organismos y procesos que ejercen. La síntesis de proteína
Perdón, los monosacáridos son azúcares simples de importancia de la planta, destacando principalmente la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa se encuentra en frutos y vegetales y actúa como principal fuente de energía para las células vegetales, además de regular el metabolismo y el crecimiento de la fructosa, presentes en las frutas y en la miel. También la síntesis de sacarosa, incluyendo el desarrollo vegetal. Y por último, la galactosa se encuentra en la leche y en algunos vegetales. Es de importancia de formación de los polisacáridos estructurales y energéticos, así como los procesos de reconocimiento celular. Estos monosacáridos son esenciales no solo para el suministro energético, sino también para los diversos procesos metabólicos que permiten el crecimiento y la adaptación de la planta al medio ambiente. Entonces, sigue mi compañero Haider. Haider, ¿ahí ves bien? Sí. Bueno, yo voy a explicar mi póster que es sobre las proteínas y los aminoácidos. Veremos cómo se estructuran y su importancia en las plantas y también sus funciones en los organismos vivos. La estructura primaria en las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos unidos, pues en un orden específico, que es aminoácido, que es la unidad básica que forma las proteínas, y el péptido, que es una cadena corta de aminoácidos unidos entre sí. Los 20 aminoácidos proteicos son esenciales para la vida. Un ejemplo claro es la insulina, que es una proteína cuya secuencia específica de aminoácidos permite que regule los niveles de azúcar en la sangre. O sea, si la secuencia cambia, su función se altera. El manejo del pH del suelo y el equilibrio de aminoácidos para que las plantas absorban los aminoácidos de manera eficiente. El pH del suelo debe estar siempre equilibrado. Si el suelo es muy ácido, pues hay agregarle cal, dolomítica para neutralizarlo. Pero si el suelo es alcalino, uno hay que usar más compost y azufre para reducir el pH. De esta manera aseguramos que los nutrientes sean mucho más aprovechados y que las plantas crezcan sanamente. Eh, la aminación y la transación de las plantas. Voy a bajar un poquito el poste, por favor. Ahí. Ahí, sí. Ok. De las plantas. Estas producen pues su propio aminoácido mediante dos procesos importantes que son la aminación, que se añade un grupo amino, o sea, a una molécula precursora, formando un nuevo aminoácido, y la transaminación, que es un grupo amino que se transfiere a un aminoácido o a otra molécula, así creando un nuevo aminoácido, sin necesidad de usar algo libre. Estos procesos pues se permiten que las plantas sinteticen las proteínas sin depender totalmente del nitrógeno del suelo. Para que esto ocurra pues se necesita el nitrógeno, que es fundamental para los grupos aminos, el carbono, hidrógeno y oxígeno, que es un elemento básico para los aminoácidos, el azufre, el azufre que es necesario para la aminación, como la cisteína, y el agua, la enzima y la energía ATP, que impulsan estas reacciones químicas. La estructura tridimensional de las proteínas. Las proteínas tienen su forma tridimensional específica que determina su función. Su organización se divide en cuatro niveles, que es la, la estructura primaria, que, que es la secuencia lineal de los aminoácidos, como un collar de perlas. Bájelo un poquitico donde está. Ah, no, ahí. No, bájelo. Esa imagen, esa última. O sea, el primero es como un collar de perlas. Un cambio en el orden de este puede alterar la función de las proteínas. La estructura secundaria es una cadena que comienza a plegarse en dos formas, que es la hélice alfa, que se enrolla en una forma espiral, y la beta, que se enrolla así en zigzag. La estructura terciaria es el pigmento final de la proteína, donde se forman enlaces más fuertes.
que le dan su forma, se podría decir, definitiva. Si esta estructura cambia, las proteínas pueden dejar de funcionar. Y por último, la estructura cuaternaria, que algunas proteínas están formadas por varias cadenas unidas. Un ejemplo de es la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre y está compuesta por cuatro subunidades. Pues la representación gráfica de las proteínas ahí está y pues el póster no puede decir que los aminoácidos y las proteínas son fundamentales para la vida. En la planta es su síntesis, depende del pH del suelo y los procesos como la aminación y la transaminación. En los organismos vivos, la estructura tridimensional de las proteínas define su función y cualquier cambio que pueda afectar